Muy bien, estimados estudiantes de Administración y Organización Empresarial de Universidad Estatal de Milagro, les saluda a vuestro profesor Richard Ramírez Adormaniza. Bienvenidos a esta nuestra clase número 12. Se acerca el fin de semestre, tenemos que realizar las últimas actividades de evaluación y usted ya tiene en el entorno virtual unas tareas que ejecutar. Tareas que solo restan ajustar la fecha de entrega, que no son pronto, ya les digo, son para la semana 14 y es al finalizar la semana 14 y la semana 15 también al finalizar la semana 15, donde usted deberá entregar un trabajo que... ¿De dónde sale la forma de hacer esa tarea? Estudios que yo tengo de mi tesis doctoral, si bien eran encaminados a hacer otro análisis, resultó positivo una hipótesis que me decía que usted el manejo de la educación virtual la maneja o la acepta de mejor manera o responde positivamente si usted se divierte mientras hace la actividad en ese entorno virtual. ¿Qué variable se define como lo acabo de mencionar? Es el entretenimiento percibido. Esa variable o constructo no es otra cosa que también la pasas como persona, como estudiante en este caso, durante tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no les va muy bien en unas actividades como un test, no les va muy bien o no le agrada mucho estudiar para un examen, pero sí, yo me he dado cuenta que si usted le ponen a ver un video, alguna película, alguna serie, le va mejor. En función de ello, que es lo que he planteado para este parcial, yo les voy a enviar a ver una serie. Una serie que yo la tengo ya creada en una lista de reproducción de acá en YouTube, que aparecen como ocultos los videos, pero usted les da unos clics y para ver los archivos ocultos y va a poder reproducir. Una serie de 4 capítulos que se trata de el Imperio Romano. Y en las clases que nosotros vimos de las primeras manifestaciones de administración, sí que había evidencia de que ellos ya practicaron la administración, porque plantearon grandes objetivos, construcciones importantes que son referentes en la actualidad. He regresado viendo algunas que están presentes en el país donde estuve, porque el Imperio Romano se expandió por casi toda Europa, llegando hasta Inglaterra inclusive. Entonces, esa cultura, esa civilización, como algunas otras de ese sector del planeta, marcaron la influencia de lo que hoy tenemos en nuestros países. Inclusive lo que tiene que ver con el derecho romano se estudia en la actualidad, porque ahí se dan los orígenes a lo que hoy aplicamos, ¿no? Entonces es digno de admirar las cosas buenas, hay que revisarlas para poderlas emular. Entonces aquí hay una manifestación clara de administración. ¿Y qué es lo que yo le pido ahora? Hey, vaya, diviértase un poco, ya olvídese los test que de pronto no le fue muy bien y ya habrá espacio para mejorar en otros aspectos, pero usted se va a ver esa serie. Y luego, ¿qué es lo que va a hacer usted? Usted va a coger un tema de la asignatura que ya está expuesto allí en la rúbrica de la tarea. ¿Y usted qué pasa? Usted coge y luego hace esto. Tendrá que definir, contextualizar el tema, pero con sus palabras. Ahora, cuidado al momento de desarrollar estas actividades. Cuidado. ¿A qué me refiero con cuidado? Voy a hacer control de similitud, no le hablo plagio. Es decir, control C, control V de algún lado, de algún concepto que usted lo encuentre por algún lado. No, yo necesito su producción, sus palabras, en lo que pide, tal cual como le explica allí. ¿Qué más? Sí, es exacto, Isaac, así se estudia. Y ahora yo les envío a que conozcamos un poco más de esta civilización. Entonces, si usted luego le pide que relacione algún pasaje de un personaje, hace esto, hace lo de acá, y en ese momento es una evidencia de diseño organizacional, por decir, o motivación al personal, de los temas que usted tiene en el sílabo.
Entonces usted coge y hace lo que le pide la rúbrica. Segundo cuidado es que, por favor, yo sé que ahora ustedes son de tecnología, eh, más de una herramienta de inteligencia artificial utilizarán y no está mal. Ahora mismo me encuentro en un proyecto de inteligencia artificial, he venido haciendo unos acuerdos para evaluar, establecer tendencias y ver un marco normativo del uso de la inteligencia artificial, porque no es que hay que limitar el uso de estas herramientas, pero por el momento no tenemos algo estandarizado y formalmente aceptado acá. Pero no se trata de hacer control C, control V, lo que me da la herramienta de inteligencia artificial. Entonces tenga cuidado, porque yo voy a hacer una ingeniería inversa y sí que se puede saber si el texto que usted utilizó en su tarea fue generado por una herramienta de IA. Usted lo sabe, también existe eso, ¿no? Entonces, yo encuentro nivel de similitud o plagio con otros portales, eso sencillamente va a repercutir en una calificación de 1 a todo el grupo, por uno que haya puesto mal lo que corresponde. Yo no los envío que se peleen entre ustedes, pero señores, yo sé que no todos van a participar de manera satisfactoria en los grupos que tienen que hacer. Señores, no los incluyan, como ya ocurrió en algunos cursos. Luego les pido una conclusión. Esa conclusión también es una más por cada estudiante, que no necesariamente es de la misma que hizo en el desarrollo. Dicho esto, yo no creo que vamos a tener inconvenientes. Y para los test que vienen, lo importante es la clase. La clase es sincrónica. Si usted no la puede ver, no hay problema. Ya queda registrado. Ya sé que tienen grupos y ya estarán notificando lo que acabo de decir. Por favor, si no la ve sincrónicamente, yo tengo 89. Mire la cantidad. Y esta clase yo la voy a subir. Y yo veo los pasajes que nos revisaron, yo voy a preguntar sobre eso. Las clases asincrónicas que yo recomiendo también son muy cortas, pero le envío a ver algo muy puntual. De allí yo también hago lo mismo. ¿Ok? Dicho esto, vamos al desarrollo del tema planteado para hoy. Si es que hay alguna pregunta adicional sobre las tareas que nos quedan, por favor, cuando sea la exposición, no quiero yo que abra el PDF, no quiero que ponga una presentación cargada de texto y donde está solo leyendo. Es como una charla magistral que usted da de lo que ha hecho. ¿Sí? Por favor, somos estudiantes de séptimo nivel ya. Aquí fue este curso, no fue lo anterior, creo que hay un chico, bueno, de este nivel fue un video, una interpretación magistral, parecía toda una realización con equipo multimedia. Eso es lo que espero yo de ustedes en la parte de sustentar, la parte luego que toca de hacer el video, ¿no? ¿Alguna pregunta? No. Empezamos entonces a ver los contenidos planteados para el día de hoy. Ya en específico, bienvenidos a los que recién se conectan a la 12ª semana de clases en la unidad número 3, funciones generales de la dirección y el control. Nosotros empezamos ya la sesión previa a revisar este tema número 2, que era de los controles administrativos. Se revisó lo que era la definición de control y ya se había planteado los objetivos que persigue la función control. El día de hoy, dentro del mismo tema, controles administrativos, vamos a revisar lo que corresponde a las herramientas para medir el desempeño organizacional y ciertos temas contemporáneos respecto al control. Cuando hablamos de el control, es importante medir el desempeño primero, porque en función de medir el desempeño, es decir, ver qué es lo que ha hecho la organización, usted tiene el parámetro ya para comparar, ¿sí? Con lo que se planificó y ver si se están desviando las cosas en su organización para corregirlas. Esa es la intención del control. Debemos nosotros tener claro primero cuáles son los tipos de control. Y venimos a revisar un proceso similar al sistémico, que usted ya lo conoce como informático, de entrada, proceso y salida. Entonces,
Con estos parámetros nosotros debemos tener claro que se da la pauta para crear los tipos de controles. Cuando hablamos de insumos, que es todo lo necesario que yo voy a recibir de ingresos para transformar o para el proceso, estoy hablando de anticiparme a los problemas mediante controles preventivos. Yo pudiera ser una empresa que se dedica a la fabricación de jugos y entonces yo, dependiendo de la calidad de la fruta, entonces yo debo tener unos controles. Qué tan fresca está la fruta, qué dosificación tengo que dar, o para el ejemplo que yo generalmente he venido dando en las clases de la industria fabricadora de azúcar, qué calidad de la caña, cuál es la edad de la caña, son controles previos para anticiparse a los problemas. Ya en el proceso mismo, ¿sí? Lo que tengo que implementar son controles concurrentes. Estos controles concurrentes lo que buscan es corregir los problemas tan pronto como se presenten en las actividades que realiza la organización. ¿Sí? Si se riega algo, que lo hay que hacer, limpiarlo. Si falla algo, de inmediato debo tener la receta. Son los controles. Pero cuando yo hablo de la parte final, hablo del resultado, yo estoy frente a los controles de tipo de retroalimentación. ¿Y qué es lo que hacen los controles de tipo de retroalimentación? Lo que hacen es corregir los problemas ya después que ocurrieron. ¿Sí? También se podría llamar como una contingencia, es decir, ya reparar lo que ya se presentó como un problema. Entonces, esos son los tipos de controles. Para resumir, usted tiene controles iniciales, controles al momento de la entrada de los insumos, lo que tiene que ver todo con sus insumos, y esos controles son de tipo preventivo y lo que buscan es anticiparse a los problemas. Luego los controles concurrentes ya es en el proceso mismo de crear un producto o prestar un servicio con la finalidad de corregir el problema tan pronto como se presenta. Y ya en la parte final, cuando hablamos de controles en los resultados, son controles de retroalimentación. Ya los problemas se han presentado y hay que corregirlos una vez que esto ha ocurrido. Los controles financieros, los controles financieros implican un conocimiento previo. Usted como ingeniero en tecnología de la información, que va a hacer es insalvable aprender contabilidad, sea solamente la contabilidad general, ¿no? Tenemos luego la contabilidad de costas y la contabilidad un poco más avanzada, pero usted debería conocer al menos los lineamientos generales de contabilidad. En este momento yo no voy a pretender darle una clase de contabilidad en 5 minutos, pero sí yo le voy a dar unas pautas claves que usted como ingeniero debe conocer de la parte que tiene que ver con la contabilidad. Entonces, primero, entender que hay estados financieros. ¿Cuáles son esos estados financieros principales? El uno, el que se conoce como un estado de situación financiera, o balance general también, y el otro es el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Son los dos estados principales, los cuales implican tipos de cuentas a utilizar un poco diferentes. Pero en las transacciones se mezclan varios tipos de cuentas. ¿Qué es una cuenta? Es lo que personaliza la actividad o la transacción que se está dando. ¿Sí? Entonces, al proceso de transacción que se da, comercial, se le da un nombre y esos nombres incluyen valores y se registran en diarios contables, que justo se llama eso, el diario contable. Luego hay todo un proceso de resumen, mayorización, sistematización, que se llama, para llegar a los estados financieros finales. Dicho esto, debemos tener claro también que en contabilidad hay un principio fundamental que regula todo,
que es el principio de la partida doble. ¿Y qué dice ese principio fundamental de la partida doble? Es que en toda transacción comercial no hay deudor sin acreedor por valor equivalente o viceversa. Me explico mejor. Si usted compra un carro, ¿sí? Ese carro es un activo fijo, ¿sí? Usted va a tener la naturaleza de esta cuenta. Las cuentas solo pueden tener valores al debe y al haber. Y cada cuenta, dependiendo del tipo, tiene ya una naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Lo típicamente que debe tener como saldo. Si estamos hablando de un activo, el balance típico que de un activo es deudora, valores en el debe, ¿no? Porque cuando tiene usted los registros en el diario contable, tiene tanto al debe y tanto al haber. Y la partida doble es que en una transacción los valores del debe y el haber son iguales. Al ejemplo, cuando usted tiene la compra de un vehículo, de un carro, eso se llama un activo fijo. ¿Qué tipo de vehículo? Activo fijo. Pero a usted, ese carro le costó $15,000. Ese vehículo va a recibir $15,000 y se traslada esto a la cuenta de el activo fijo con $15,000. Pero usted, esos $15,000 los debe haber sacado de algún lugar. Dos opciones. Una, usted hizo un préstamo para pagar la diferencia o para pagar todo el vehículo. Si usted hizo el total del préstamo de los 15,000, será 15,000 al debe, activos, 15,000 al haber, a cuenta, a documentos o a pasivos por pagar. Sería los préstamos por pagar, ¿no? Entonces está 15 y 15. La naturaleza de las cuentas de pasivo son acreedoras. Pero en su momento estarían así. Esa transacción comercial cumple los principios fundamentales de la partida doble, donde están el debe y el haber cuadran. Si usted no tenía los $15,000, entonces dice, yo solo tengo 10,000. Entonces yo tengo 15,000 al debe que entra, sigue siendo mi vehículo. ¿Y qué tengo que sacar yo? Unos 5,000 de préstamo, porque no lo tengo. Y si yo tengo en efectivo, que el activo es una cuenta de activo, el caja, el efectivo, caja, que generalmente se define así caja, pero no es que usted tiene el efectivo ahí, puede tenerlo ahí como lo tiene en el banco también. Entonces, por eso se llama algunas veces caja banco. Usted tiene allí, entonces saca esos 10,000, entonces van caja al haber 10,000 y los 5,000 del préstamo, pero esos son al haber. 5 y 10, 15 contra los 15 que están allí. Se cumple otra vez el principio de la partida doble. Sí, usted también luego, si quiere, lo compra todo al contado, entra al debe, el activo fijo, 15,000, sale, al haber en caja va 15,000, si es que tiene disponible, pero otra vez están allí. Entonces este juego de cuentas es sencillo, tal vez yo le abro con una facilidad por haber estado en el área, pero usted no se asuste, yo le voy a dejar unos links donde usted va a ver un poco más acerca de contabilidad. Entonces, usted tiene, como ya anticipé, dos estados financieros fundamentales. El estado de resultados, el estado de pérdida y ganancia también, y donde simplemente juegan las cuentas de ingresos y de gastos. Todo lo que tiene que ver con ingresos y gastos. Y esas cuentas solo están vivas durante el periodo contable. Al finalizar el periodo contable, eso se lleva a una sola cuenta que es el resultado. ¿Y ese resultado qué es? Lo que ustedes han escuchado. Utilidad o pérdida. Luego, en el balance general, ahí sí vienen las cuentas de balance que se llaman. Repito, las cuentas de resultados son dos, ingresos y gastos, no hay más. Cuando hablamos de las cuentas de balance, tenemos tres tipos. Una, ¿sí? Las cuentas de activo, que generalmente van acá al lado izquierdo, así, el activo. Y luego usted tiene las cuentas de pasivo y las cuentas de patrimonio.
Y aquí viene la primera ecuación contable que nos dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y esa cuenta de resultados, cuando ya se sumarizan los ingresos y los egresos, que es la utilidad o pérdida, es el resultado del ciclo económico, es una cuenta que va dentro del patrimonio en el balance. Así funciona esto, es sencillísimo. Ya ahora hay sistemas computarizados que hacen todo, simplemente usted registra las transacciones y listo. Ya luego, clic, sale balance, clic, sale estado de resultado, no más. Obviamente se ha definido correctamente un plan de cuentas. Entonces, no hay más cuentas. Repito, las de resultado, ingresos o gastos, de balance, activo, pasivo y patrimonio. La ecuación contable, activo igual a pasivo más patrimonio. También se le llama las fuentes al activo, a lo que es pasivo más patrimonio. Es la fuente donde salen los dineros, los recursos, y luego los usa acá en los activos. Entonces piensa en cualquier cosa que usted quiere tener, dos formas. O es de su plata, de su patrimonio, o hace un préstamo. No hay más. ¿Sí? Dicho esto, entonces nos ponemos ahora sí a revisar los controles financieros. ¿Ok? Entonces, en los controles financieros nosotros tenemos los primeros, ¿qué son? Son indicadores financieros. Para comenzar, son indicadores. Y si nosotros tenemos aquí como objetivo probar la capacidad de la organización para cumplir sus obligaciones de corto plazo, ¿eso cómo se mide? A través de la liquidez. Aquí tenemos unos indicadores de liquidez, de apalancamiento, de la actividad, es decir, del proceso que va a hacer mismo la empresa y de rentabilidad. Son los principales. Hay más, pero acá no nos vamos a complicar. Solo queremos que a usted le quede lo esencial de este curso. Entonces, una herramienta importante para medir el desempeño son estos controles financieros. Entonces, a partir de aquí, usted tiene liquidez. ¿Qué es la liquidez? Ya dije. Probar la capacidad que tiene su empresa para cumplir con las obligaciones en corto plazo. ¿Cómo se hace esta fórmula? Dice, los activos actuales. Por eso le expliqué. Porque usted va a ir a las cuentas, a los resúmenes, a las balances y a sacar. Saca los activos, los pone allí, el total. Y luego, yo vengo y le pongo acá lo que me dice las obligaciones actuales. Yo tengo esta relación y entonces ahora tengo que interpretar esta relación. ¿Qué es lo normal? Que sus activos actuales deberían ser mayor que lo que tienen obligaciones actuales. Por lo tanto, esta ecuación de aquí debería ser que si es a 1, mayor a 1, mucho mejor, ¿no? Entonces, pero independiente de esto, usted tendrá parámetros para evaluar, perdón, este resultado. ¿Qué se trata? Que a veces esta no es suficiente. Entonces debemos recurrir a la prueba del ácido. ¿Qué hace la prueba del ácido? Probar la liquidez, pero con más precisión. Cuando el inventario que tiene la empresa tiene una baja rotación, es decir, son difíciles de vender. Entonces yo estoy colocando, mi inventario es parte del activo, ¿va? Yo tengo mercadería, esa mercadería que está en inventario que yo vendo, eso es activo también. Entonces ese inventario que yo tengo allí, ¿qué ocurre con ese inventario? Ese inventario yo lo debo descargar cuando no rota mucho para que se sincere un poco mejor el total de activos y así me va a dar un valor más preciso de qué tanta capacidad tengo yo para poder cubrir mis obligaciones. Y esa es la de liquidez. Luego viene el apalancamiento. ¿En qué consiste el apalancamiento? El apalancamiento consiste en trabajar con el dinero o con deuda. Mucha gente lo hace, a veces usted mismo lo ha hecho, usted tiene un dinero, pero no quiere gastar su dinero porque lo va a ocupar en otra cosa y presta para trabajar con el dinero de alguien. Eso es apalancarse. Entonces aquí tenemos la deuda sobre los activos. ¿Cómo se calcula esto? Usted pone la deuda total, todo lo que debe, sobre sus activos totales. Es por eso que a veces le preguntan a usted, oiga, ¿quiere esta deuda? Y solo le van a dar préstamo que sea menor
a los activos que usted tiene, porque si no le embargan y lo pueden vender. Por lo tanto, ¿sí? Entonces esta proporción es lo que se evalúa muy bien para que usted, cuando está revisando el apalancamiento, es que si usted tiene muy alto esto, significa que está trabajando bastante con dinero ajeno sobre sus activos. Si encuentra quien le preste dinero, ¿sí? Con los activos que usted tiene y los logra de más de una vez, significa que está bastante apalancado, ¿sí? Que no significa lo mismo que capacidad de pago, porque la capacidad de pago está acá arriba. ¿Estamos claros? No confundir. Luego dice la cobertura de intereses. Seguro que usted tiene que pagar intereses producto de estas cosas que se financian, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula qué tanta capacidad o cuántas veces la organización es capaz de cumplir sus gastos por intereses? Entonces, tiene usted las utilidades antes de intereses e impuestos, ya cuando llega al resumen de las cuentas de ingresos con las de gasto, ya en la parte final, cuando es positivo, es decir, tiene utilidades, se calculan impuestos. Y aquí se calculan los intereses. Entonces, a ese valor que usted hace allí, lo divide para el total de intereses a pagar, ¿ya? Para saber si tiene la cobertura de poder pagar esos intereses. Ahora, la actividad, es decir, el propio proceso de la empresa, que tiene que ver principalmente con empresas de comercialización de productos que se tienen inventario. Entonces se evalúa lo que es la rotación del inventario. ¿Qué es lo que se evalúa? Que entre más alta es la proporción, significa que más eficientemente se está usando los activos de inventarios. Y eso, las ventas, que es una cuenta de resultado, es decir, que está en el estado de pérdidas y ganancias, esas ventas se divide para el inventario. Y ya explicamos la proporción. Ahora, la rotación de inventarios totales, ¿sí? Viene a darse de manera similar que la anterior, pero la división ya no es solo sobre los inventarios, sino sobre el total de los activos. Lo cual nos da una pauta de que entre menos activos se utilicen en lograr un nivel de ventas dado, más eficientemente estarán usándose los activos totales de la organización. Y el análisis un poco más importante, que es la rentabilidad. ¿Cómo se evalúa la rentabilidad a través de estos controles financieros? El margen de utilidades sobre las ventas. ¿Cómo se calcula eso? Simplemente las utilidades netas, después de que le calculó el impuesto, porque usted tiene que pagar impuestos aquí, se divide para las ventas totales. Entonces, esto lo que nos va a permitir es identificar las utilidades que se están generando. Este es el índice de rentabilidad. Cuando dice, hey, quiero ver la rentabilidad de una empresa, hey, haga esta fórmula. Y ahí usted podrá medir y según eso tomar una decisión. El retorno sobre la inversión. Usted para su operación pone dinero, ¿sí? Tiene activos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Las utilidades netas después del impuesto dividido sobre los activos totales. Eso me va a dar una medida de la eficiencia de los activos para generar utilidades. Hay otros indicadores, no vamos a complicarnos, pero estas 4 familias de indicadores para revisar la liquidez, el apalancamiento, la actividad y la rentabilidad, usted como ingeniero las debe saber. Que no le sorprenda que yo le ponga un balance general y le ponga balance general y que yo le ponga los valores que están allí y yo le digo, calcúleme la liquidez de esta empresa o dígame cuál es la rentabilidad. Tengo que poner las opciones, ¿no? Bueno, avanzando, en los controles de información ya les había comentado de qué se trataba, pero voy a hacer énfasis en este que está acá, porque esto ya se vio algo la clase anterior,
por eso lo he pasado. Yo ahora lo que les quiero mencionar con mayor énfasis es en las herramientas para medir el desempeño denominada cuadro de mando integral o Balance Scorecard. Esta es una herramienta de software que tiene que ver algo similar a lo que vimos, que es una herramienta de control informático. Se definen para poder ir evaluando cómo se va cumpliendo su planificación. Cuando usted planifica, crea objetivos. Esos objetivos se deben agrupar en estas perspectivas que dentro del cuadro de mando integral se tienen. La primera es la perspectiva financiera, donde van a estar indicadores similares a los que vimos hace un momento. Van a estar allí. Y ahí va a estar la meta, el índice de rentabilidad, cuánto quieren el apalancamiento, se pone el indicador y pone la meta. Y después cada mes se va generando y se genera ahí, dando el valor. Y usted va viendo rojo, amarillo o verde, el indicador. Y eso es de manera automática. Entonces, el gerente solo le ve, aparece esto como un tablero de un avión o de un vehículo donde tiene todos los indicadores y cómo está. Entonces le va a aparecer rojo, amarillo o verde, semaforizado, cada una de las perspectivas y se va haciendo un zoom y aparecen todos los indicadores. Los indicadores aparecerán rojo, amarillo o verde. Y estos indicadores están asociados a objetivos. ¿Qué es lo que busca en esencia las perspectivas financieras? Es cómo nos vemos ante los accionistas, que son los dueños. Y luego usted tiene otra perspectiva que tenemos por acá, ¿sí? Que es la perspectiva interna del negocio. Entonces, ¿qué es lo que se mira allí? ¿En qué debemos ser mejores? Ya es la operación trasladada con indicadores para ir midiendo su desempeño. Luego usted tiene una perspectiva de innovación y aprendizaje. Es crear una lista de indicadores en función de los objetivos planteados de cómo tenemos que ir innovando, ir aprendiendo y ir mejorando. Y de esta forma podamos ir mejorando y creando valor a nuestros productos y servicios y por ende a la empresa. Y por último tenemos la perspectiva de los clientes, es decir, cómo nos ven nuestros clientes. Habrán aquí encuestas de satisfacción, lista de quejas. Esos indicadores se crean en función de esta perspectiva y todos estos indicadores que se crean en el cuadro de mando integral se almacenan en sistemas y aparece todo semaforizado y se toman decisiones en función de cómo va avanzando. Aquí hay un espacio importante para usted que es ingeniero de tecnología de la información que implemente cuadros de mando integral de las organizaciones y así los gerentes van a verlo y los van a querer y los van a adorar y los van a tener como empleados del año allí dándoles herramientas para ir controlando la planificación de la empresa. Ese cuadro de mando integral se alimenta al inicio y se va monitoreando cada semana, cada mes, conforme va avanzando el periodo. Y se van tomando decisiones en función de esto. Entonces, esas son herramientas para medir el desempeño organizacional. Esta es de las más importantes. Y aquí un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos las perspectivas y siempre al tope lo que es la parte de las finanzas. Vamos de abajo, en lo primero va aprendizaje, luego van los procesos y luego va el mercado o los clientes. Entonces aquí dice, tener gente competente, tener una organización competitiva y adaptable. Son los objetivos. Pero a esos objetivos usted tiene que poner los indicadores para ir viendo, que puede ser uno o una familia, y la conjugación de todos esos indicadores se les da pesos y van a darle color al objetivo y finalmente a la perspectiva. Entonces usted tiene colores en este semáforo por indicadores, por objetivo y luego por perspectiva de aprendizaje. Luego tiene tela de procesos, innovación y desarrollo sostenible. Aquí usted tiene asegurar una efectiva gestión de marcas a partir de un conocimiento profundo del mercado. Es una forma, yo lo he sacado de la web para compartir con ustedes un ejemplo de cómo estarían estos indicadores, estos objetivos enfocados a las perspectivas. Luego, en el caso de los clientes del mercado, dice lograr la preferencia de nuestras marcas y categorías por medio de propuestas de valor diferenciadas. Objetivo bien amplio, se crean asimismo los indicadores para ir viendo si se cumple o no ese objetivo.
La parte financiera ya hemos visto, ¿no? Incrementar las ventas en las operaciones actuales, maximizar el retorno del capital invertido, optimizar precios, costos y gastos. Por último, generar valor. Y es así como estamos llegando a nuestra fase final de la clase de hoy y le he mostrado las herramientas importantes para lo que tiene que ver con el proceso de evaluar el desempeño de las organizaciones. Las dos son de las más importantes y usted puede optar por ellas. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Adelante, Cecilia. Ingeniero, buenas noches. Yo le mandé un correo la semana pasada acerca de unos puntos que Ya, obtuvimos en una participación. los puntos adicionales, le digo, los vamos a considerar y tenemos hasta diciembre para... No hay problema por ello. No han sido Ok, procesados, yo he delegado a alguien que los consolide, los vamos a ir poniendo de a poco. No se bien, preocupe que yo no cierro la asignatura, y yo lo hago siempre todos los semestres, porque de pronto van a venir los otros test y entonces allí le vamos a poder tributar a unos espacios donde le resulte mejor. Igual recordemos que son adicionales, ¿no? Adelante, entiendo. Alex, ¿cuál es tu inquietud? Buenas noches, señor. Disculpe que lo moleste. Es algo rápido. Lo que pasa es que en mi grupo hay un integrante de mi grupo que no tiene lo que es la calificación de la tarea. Me indica que, bueno, básicamente ella participó tanto en la tarea como en video y me indica que sale cero en sus calificaciones. Ella me escribió, ustedes lo Sí, incluyeron. le escribió y nosotros lo incluimos, ingeniero. Ya, entonces yo le corrijo eso, que yo tengo una lista de correos importantes que voy a evacuar de los últimos días. Como anticipé, estaba con un problema de horario, por eso ahora estoy con ustedes otra vez aquí. Y el próximo test voy a tener más tiempo para prepararlo mejor, para que usted ya por eso le he advertido. Y por cierto, tener presente que al momento de ejecutar los tests, para que quede grabado para los que no están conectados, los tests yo los saco de las clases sincrónicas. Cuando hablaba del texto, me refería al texto que yo genero de este video, como de todos los videos que yo les pongo al revisar las clases. ¿Ok? Tenemos acá, ya están informados. Ya, bien, muy bien. Gracias, Isaac. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, para finalizar, un par de minutos más, es que con el tema de la situación que usted tiene de manera contemporánea, el control se ve afectado por múltiples temas como son la gobernabilidad corporativa, que se refiere a cuando su empresa es parte de una gran corporación, desde la parte más amplia o jerárquicamente más alta, llegan lineamientos y usted como gerente solamente tiene que aplicar. Entonces, este sistema es utilizado por todas las empresas. Entonces, es algo que antes no se tenía, eran pequeñas empresas, pero ahora hay este condicionamiento que en la actualidad nos rige. ¿Sí? Otra situación es temas asociados a conflictos laborales. Temas de la privacidad, que le roban a ustedes la fórmula, le roban programas fuentes cuando están vinculados al proceso de desarrollo como es su carrera, peleas entre trabajadores, violencia de todo tipo, incluido hasta la de género dentro de sus organizaciones. Son temas que se deben controlar y se tienen que establecer los mecanismos para resolverlos. Entonces deben haber políticas apropiadas para poder limitar este tipo de situaciones, que no hayan procesos que desvíen a los objetivos que persigue la organización. La interacción de los clientes con los empleados definitivamente es algo rutinario y por lo tanto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Desarrollar una buena práctica de trato al trabajador para que el cliente, cuando tenga un acercamiento con este trabajador, el trabajador atienda de la mejor manera. Tengo una experiencia del día de hoy. He activado el internet acá, he pagado y lo he hecho por la plataforma y llamaron a decirme que, por favor,
conecten que el router está desconectado. Y digo, ya lo conecté. Y luego me dice, por favor, verifique. Yo le quería cerrar la llamada y él me dice, no, no me cierre la llamada. Dice, por favor, no se preocupe, espero en la línea, vaya, verifique que ya tiene el servicio. Entonces, ese tipo de cosas, de atenciones, evidencian un empoderamiento y un buen trato al cliente para que no se vaya a otro proveedor o no vaya a consumir otro producto. Es lo que tenían planteado para hoy. Que tengan muy buenas noches.